Hola, ¿qué tal? Bueno, vamos con otro vídeo de preguntas y respuestas y como siempre os digo, si nos queréis ayudar, la forma más directa es que si no estáis suscritos os suscribáis dando la tecla, si el que quiera que se haga miembro dando la tecla unirme, que difundáis lo que os parezca interesante, que propongáis a otros que se suscriban y que nos dejéis preguntas, respuestas, preguntas, comentarios, ideas, propuestas en el propio canal y que las iremos respondiendo en la medida en que podamos a través de estos vídeos de preguntas y respuestas. Venga, pues vamos allá. A ver, Tobarichi nos dice: comentas que el plan corporativo es conseguir mediante lucha cultural que, siguiendo el modelo anglosajón, sean clases inferiores las que se peleen, negros contra hispanos, italianos contra irlandeses, etc. ¿no? Sí, bueno, ese es un ejemplo muy traído de Estados Unidos, ¿no? Que es lo que históricamente ha pasado, ¿no? Comentábamos cómo de alguna forma se ha dicho que lo que ahora se pretende en Europa es repetir una experiencia que en Estados Unidos ha resultado tremendamente interesante para las élites porque han conseguido, gracias a esos enfrentamientos étnicos constantes y aprovechando sucesivas olas de inmigración, pues tener, digamos, al pueblo enfrentado entre sí en lugar de mirar hacia arriba, en lugar de mirar a los responsables reales de los problemas. Y como consecuencia de esto, por ejemplo, no ha habido oposiciones serias. Es decir, la oligarquía estadounidense ha podido, a través del Partido Republicano, del Demócrata, ha podido controlar perfectamente todos estos movimientos y impedir que surgieran verdaderas alternativas, ¿no? Bien, entonces Taverici dice: pregunto, ¿no es lo mismo que otra lucha parcial como el posmofeminismo, el especismo, etcétera, el nacionalismo secesionista? Bueno, sí, bueno, lo del especismo tiene otras características, ¿no? De destrucción del valor del ser humano, que es una característica del posmocapitalismo. El posmofeminismo, evidentemente, es una lucha parcial y que tiene el típico problema de que distorsionar habitualmente, no todo el mundo, pero en general estas luchas parciales tienden a distorsionar no ya el enfoque de sus objetivos, sino el propio análisis de la realidad. Y esto hace que sean una perspectiva negativa para ellos mismos, para sus propias finalidades, porque al final les hace cometer errores constantes. Para cualquier ideología, para cualquier proyecto político, hay una base fundamental, que es analizar las cosas como son. Bien, entonces nos dice: si no es lo mismo que otra lucha parcial el nacionalismo secesionista, no es otra lucha parcial que aleja el fantasma que recorría Europa de la lucha de clases por apuntar solo a la lucha de naciones. ¿Acaso no es el nacionalismo un producto del liberalismo burgués decimonónico? ¿Por qué la Icurriña es una copia de la británica? Bueno, empezando por lo más concreto, ¿la Icurriña es una copia de la británica? Bueno, evidentemente se parece, ¿no? Son dos cruces, formalmente se parecen, los colores son distintos. Se ha atribuido alguna lógica intencional a ese parecido, otros han dicho que es casual. Pues bueno, no lo sé, igual habría que conocer muy en detalle el proceso de surgimiento de esa bandera para poder hacer una interpretación seria de ese detalle. Bueno, para los que no lo sepáis, claro, la Icurriña es la bandera que en principio fue la bandera del nacionalismo vasco y ahora es la bandera oficial de la Comunidad Autónoma de Euskadi. Bien, es una lucha parcial. Vamos a ver. Bueno, depende, vamos a qué llamemos nacionalismo. Nacionalismo secesionista o a qué llamemos nacionalismo, vamos a ver. Un proyecto secesionista, un proyecto de separación de un país con respecto a otro, puede ser nacionalista o puede no serlo. Puede
ser un resultado de un contexto histórico determinado en el que fuerzas de un país apuesten por separarse sin necesidad de que esto surja de un proyecto, digamos, como estrictamente nacionalista, ¿no? Bueno, vamos a ver, el nacionalismo también, la palabra nacionalismo, ya hemos dicho alguna vez que se puede interpretar de dos formas, ¿no? A veces algunos diferencian entre nacionalismo y patriotismo. Y otros, bueno, por ejemplo, en nuestro entorno la palabra nacionalismo y patriotismo se utiliza de forma equivalente, ¿no? Pero unos dicen, bueno, en principio es positivo defender a tu comunidad. El ser humano actúa siempre a través de comunidades y entonces defender a tu comunidad, impulsar la mejora de la misma, eso en sí mismo es un hecho positivo, es un factor positivo de movilización humana y de movilización social, ¿no? Pero bueno, teniendo en cuenta, como digo, que el ser humano trabaja a través de comunidades y entonces pues tiende a defender su familia, su pueblo, su localidad, bueno, es su sindicato, si queréis, pero bueno, son formas de actuación social, ¿no? Bien, pero sí es cierto que el nacionalismo también puede actuar de forma desproporcionada en su defensa de los intereses de su comunidad. De forma desproporcionada, fundamentalmente en dos direcciones. La primera de ellas es dar tanta importancia a los intereses de su comunidad frente a los de otras que ocasiones un daño desproporcionado a las otras comunidades con las que te estás enfrentando, con las que estás en competencia, ¿no? Y la otra es la posible distorsión de la realidad. Y esto es importante porque a todas esas luchas parciales, como dices tú, Tovarichi, les puede pasar esto, ¿no? Es decir, yo digo, bueno, yo creo un partido cuya finalidad es y elijo una finalidad concreta. Y entonces, nacionalista en algún caso. Entonces, si elijo una finalidad nacionalista y esto me impide analizar la realidad objetivamente, porque todo lo veo desde un prisma parcial, desde ese prisma, entonces estoy entrando en una dinámica muy peligrosa, porque eso me puede, primero, llevar a tomar muchísimas decisiones que son perjudiciales para mi propia comunidad, aunque al principio no lo parezcan, quizás, porque no he analizado correctamente la realidad de las cosas, la interna y la externa, y segundo, te puede llevar muy fácilmente a manipulaciones desastrosas al final, a largo plazo quizás para tu propio país, porque yo digo, bueno, como a mí lo único que me importa, bueno, exagerando si queréis o simplificando, si yo digo que a mí lo único que me importa es en cada realidad social, en cada conflicto, en qué medida esto es bueno o malo para mi proyecto nacionalista, pues al final puede muy fácilmente alguien que quiera manipularte, que quiera instrumentalizarte, puede ofrecerte algo aparentemente bonito para tu proyecto nacionalista y llevarte a cambio a realizar actuaciones que en otros ámbitos o en otras direcciones, en interés de ese que te quiere manipular, y que esto al final acabe incluso siendo un desastre para ti, también por lo que hemos dicho, porque no has analizado correctamente la realidad, ¿no? Y esto es algo que sucede mucho en las minorías nacionales que por el hecho de ser minorías tienden a sentirse desprotegidas o insuficientemente protegidas y a no analizar con suficiente objetividad la realidad y entonces a agarrarse a cualquiera que les ofrezca ayuda. Y estamos hablando, por ejemplo, no sé, pues los kurdos, ¿no? Que se sienten de alguna forma acorralados por ser minoría en muchos países que los rodean, ¿no? De pronto, pues pasan por allí pues los israelíes o los norteamericanos y dicen, mira, en realidad ellos supongo que lo intuyen de alguna forma, ¿no? Tu causa me importa un pito, pero si me ayudas a hacer daño a este, yo te apoyo. Y claro, los kurdos se sienten minoría nacional y se agarran a lo que sea, ¿no? Y esto que puede tener una lógica emocional, pero luego si no analizas correctamente todo lo que está sucediendo alrededor de estos retos o de estos procesos, esto te puede llevar al desastre. En el caso de los kurdos, pues vamos a ver qué sucede, pero si efectivamente, como parece, Estados Unidos
termina, como consecuencia de su pérdida de hegemonía mundial, termina retirándose ya del todo de Oriente Medio, y Israel o hay una guerra mundial o se encamina también al desastre, pues los kurdos van a quedar en muy mala situación o en mucha peor situación de lo que estarían si no hubieran hecho esa apuesta, ¿no? Otro ejemplo pues puede ser el de Ucrania. Ucrania se utiliza desde hace muchas décadas el nacionalismo de ciertos sectores de la sociedad ucraniana para utilizarlos como un ariete contra Rusia, ¿no? Y esto ya tiene muchas décadas, ¿no? Entonces, estos nacionalistas que hacen, pues me ofrecen ayuda, pues vale, el que me ofrece ayuda es bueno, y puesto que me ofrece ayuda a cambio de, pues yo voy en esa dirección y punto, ¿no? Y esto está llevando al desastre al país y le puede terminar llevando al desastre definitivo, ¿no? Yo creo que hay muchos ejemplos de esto. Entonces diría el nacionalismo secesionista, el nacionalismo de minorías nacionales, si se quiere, puede ser instrumentalizado, sin ninguna duda, y puede ser manipulado. Pero bueno, también es cierto que pueden ser manipulados todo tipo de movimientos sociales, pero la forma más clara de manipular este tipo de movimientos es aprovechar sus objetivos, la parcialidad de sus objetivos. Entonces, estos movimientos lo que tienen que hacer es, si realmente quieren defender a su pueblo, si realmente quieren defender a su país, analizar objetivamente la realidad, tener en cuenta de forma proporcional tanto sus intereses como los intereses de los territorios que les rodean, etcétera, ¿no? Y de tal forma que sean capaces de definir un futuro lo mejor posible para todos, ¿no? Esta es la mejor forma de defender sus propios intereses. Bien. Jesulius Argolida. A ver. Dice, sería interesante un análisis sobre Elvira Nabiulina. Elvira Nabiulina es la presidenta del Banco Central de Rusia. ¿Por qué está donde está? ¿Por qué no deja de estar? ¿A quién sirve? Etcétera. Bueno, ¿por qué surge esta cuestión? Vamos a ver. En determinados círculos en Rusia se ha cuestionado el papel del Banco Central. El papel del Banco Central, por haber sido quizás demasiado estricto, haber seguido políticas demasiado estrictas, y esto que ha sido a corto plazo muy bueno para conseguir en circunstancias muy difíciles, como en el momento en que empiezan ya las políticas de sanciones occidentales a partir del 2014, ¿no? Para estabilizar la economía rusa. También ahora, a partir del estallido del conflicto en Ucrania en el 2022, y entonces a corto plazo sus resultados han sido muy buenos, pero se le dice que ha mantenido políticas demasiado estrictas que han dificultado, constreñido excesivamente el desarrollo de Rusia, que era muy alto hasta el 2014, una media de entre el 2000 y el 2014, creo que fue una media del 4% anual de crecimiento, y a partir de ese momento ha sido del 1% anual, con muchas variaciones, por supuesto, entre unos y otros años, ¿no? Bueno, algunos han atribuido esas políticas restrictivas a las posibles relaciones de Elvira Nabiulina, con entornos liberales o neoliberales, incluso con ciertas élites occidentales, ¿no? No sé si hay datos concretos que permitan afirmar esto, o estas argumentaciones se basan simplemente en el tipo de políticas que ha realizado, ¿no? Bueno, hay que tener en cuenta que no hay que establecer una relación excesivamente directa en Rusia entre las políticas del Banco Central y el impacto sobre el desarrollo económico, sobre la velocidad del desarrollo económico. ¿Por qué? Porque las políticas monetarias tienden a actuar fundamentalmente sobre el sistema bancario, y el sistema bancario después sobre el conjunto de la economía. Pero es que el sistema bancario en Rusia no tiene nada que ver con el occidental. Es un sistema
fundamentalmente público, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que si en Occidente el Banco Central opta por políticas restrictivas, esto se transmite a través del sistema bancario automáticamente, más o menos automáticamente, al conjunto de la economía, mientras que en Rusia, al ser los bancos públicos, estos bancos pueden filtrar. Entonces, las políticas más restrictivas, hombre, de una forma u otra tienden a trasladarse también al conjunto de la economía, pero los bancos públicos pueden filtrar, pueden diferenciar las políticas que desarrollan. Independientemente de lo que las políticas de los bancos centrales, pueden adoptar políticas preferenciales, por ejemplo, para determinados sectores estratégicos, para impulsar el I+D, para políticas que se consideren preferentes o claves para el desarrollo económico. Y, sin embargo, restringir el crédito, por ejemplo, para el crédito especulativo, para el mero consumo, el gasto, etcétera, ¿no? Bueno, con lo cual, a la hora de valorar el impacto de esas políticas de restricción monetaria sobre la economía, tendremos que analizar también el papel de los bancos públicos, cómo están actuando, por qué están actuando así y si podrían actuar de otra forma, ¿no? Creo que el tema es económicamente bastante complejo, ¿no? Claro, el Naivulina ha colaborado con los gobiernos de Putin ya desde hace 20 años, creo, desde el principio de siglo casi, en distintos ámbitos económicos. Y bueno, no tengo yo tan claro cuando se lanzan en sectores de los sectores rusos esas críticas con respecto a la posición del Banco Central de Rusia, si son correctas o son excesivamente parciales, ¿no? Bien. Bueno, aquí Cristian Valenzuela, no entiendo muy bien por qué, pero me dice que necesito gafas nuevas. Hay algún problema con las gafas en los vídeos, pero no sé exactamente a qué te refieres, Cristian. Ya me lo dirás. Bien, Fernando Gómez. En relación con estos conflictos en Gran Bretaña e Irlanda, nos dice, esto no tiene nada que ver con la división social. Se trata de defender la identidad del pueblo original, evitar que se extinga por invasión silenciosa. Bueno, supongamos que esa es la finalidad, pero con esa finalidad lo que hacen es atacar a los migrantes. Son realmente los responsables, porque si no apuntas a los responsables difícilmente vas a apuntar a las soluciones. He dicho, los responsables de estas dinámicas que están de alguna forma destruyendo a la sociedad europea son, primero, los empresarios que contratan sistemáticamente a estas personas para explotarlas, porque sus retribuciones son sistemáticamente más bajas, y detrás de ellos, por supuesto, los políticos, los responsables políticos, que no regulan estos procesos como deberían regularse, para evitar que sucedan los disparates que están sucediendo en Europa. Y en último término, ese poder corporativo que les dice a los legisladores y a los responsables políticos lo que tienen que hacer y lo que no tienen que hacer. Entonces, si tú estás muy preocupado con esos problemas de identidad, lo que tienes que hacer es apuntar a los responsables porque es la forma de apuntar a las soluciones. Si tú simplemente acudes a desahogarte contra los migrantes, contra las personas de otras culturas, bueno, pues igual podrá ser un desahogo emotivo, pero desde luego tiene poco que ver con un análisis racional y una gestión racional de la situación. Y además, ya lo he dicho, responde exactamente a lo que quieren los que ponen en marcha estos procesos, que es, primero, como el movimiento obrero acreditó a todo lo largo del siglo XIX, primero, lucrarse artificialmente con mano de obra barata, y segundo, conseguir una sociedad dividida y por lo tanto fácilmente controlable y manipulable. Ellos esperan de esta forma controlar Europa política y socialmente durante 3 generaciones, algunos dicen 100 años. Bien.
en una línea similar, Santiago Blas Gilabert. Apoyo al 100% a los británicos y su derecho a existir como pueblo, con sus costumbres, historia, cultura, religión e historia únicas y reconocibles. Y envidio su valor y determinación cuando los veo pelear por ello. Es discutible, ¿no? Es discutible que pues, puedes entender esa posición emocional, pero los ves pelear por ellos de una forma absolutamente manipulada. Y es más, algunas de las principales organizaciones que están dirigiendo esas actuaciones están claramente, no voy a decir nombres aquí, por si acaso, pero claramente controlada por los sectores más oscuros, vamos a decir, de esa élite corporativa. Y ya digo, actuando de esa forma, están haciendo el juego a esas élites corporativas que son realmente las responsables de todo ello. Y eso no quiere decir que no haya que hacer nada. Lo que quiere decir es que hay que analizar correctamente el problema y apuntar a las causas para poder apuntar a las soluciones, desde un punto de vista racional. Music Passion nos dice: hace 2 años estuve en el Reino Unido y la palabra que más utilicé fue decadencia. Bueno, esto es evidente no solo en el Reino Unido, sino en el conjunto de Europa Occidental, también en Estados Unidos, seguramente, ¿no? La palabra decadencia hay que interpretarla, ¿no? Porque, claro, decadencia no es... Un país no está en decadencia por tener problemas, por tener graves problemas. Se suele decir que está en decadencia cuando pierde la capacidad de hacer frente a los problemas que tiene. Y eso es lo que nos está sucediendo en Europa desde hace 30 años fundamentalmente. Desde el fin de la Guerra Fría y el Tratado de Maastricht. El poder corporativo se lanza a unas políticas de control creciente y de destrucción también de Europa y de Estados Unidos, y frente a sus problemas no hemos tenido ni tenemos capacidad de hacerles frente, ¿no? Entonces, lo que son los grandes problemas, consecuencias de esto, pues se ocultan, no se tratan, no se ponen encima de la mesa, se buscan se inventan muchas veces otros problemas, otros retos, para que la gente se entretenga y se pelee con ellos, mientras los problemas fundamentales se esconden, ¿no? Entonces, sí, evidentemente, en ese sentido, no el Reino Unido, yo creo que Europa Occidental y Estados Unidos están en una evidente situación de decadencia. Basilea Niculesei, algo así, ¿no? Bueno. Todo lo que no sea rentable para ellos, dice, será sacado del mercado. Lo más rentable para ellos es lo que genera problemas. Así se dedicarán a ofrecer soluciones. Bueno, bien, sí, esa ha sido tradicionalmente una de las estrategias de control clarísimas, ¿no? Muchas veces ellos mismos generan los problemas y ellos mismos ofrecen las soluciones. Esa segunda parte es fundamentalmente lo que se llama con frecuencia disidencia controlada. Bueno, esas soluciones se pueden plantear también desde el gobierno. Ya vemos que, por ejemplo, lo que está haciendo el gobierno laborista, entre comillas, porque de laborista no tiene nada, ¿no? Pero este gobierno oligárquico del Reino Unido, pues ya está amenazando con restricción de derechos civiles, es decir, ofreciendo soluciones, y ellos crean el problema y ellos ofrecen soluciones que son las que en este momento les interesan para controlar una Europa occidental en una situación para ellos cada vez más difícil, ¿no? CMG 7446. Esta táctica, entiendo que se refiere a lo de divide y vencerás, ¿no? Es tan antigua que parece mentira que aún les siga funcionando. Bien, efectivamente, sí. El problema es que para hacer frente a este tipo de tácticas hacen falta organizaciones. Los ciudadanos es muy difícil que por sí mismos tengan capacidad de interpretar lo que está pasando, de organizarse. Entonces hace falta organizaciones intermedias. Y entonces lo primero
Por eso lo primero que hizo en los años 90 este poder corporativo a partir del final de la Guerra Fría fue hacer desaparecer las opciones alternativas, ¿eh? Cooptar a los que se siguen llamando socialdemócratas, liberales, conservadores, democristianos, e introducirlos todos dentro de ese partido único con matices, ¿eh? Partido único en el que se pelean constantemente, cuanto más se parecen más se tienen que pelear para aparentar que son diferentes, ¿eh? Pero esto, claro, en esas circunstancias es muy difícil que los ciudadanos sepan interpretar lo que está pasando y sepan, por lo tanto, hacerle frente, ¿no? Dice también CMG, en cuanto a los movimientos migratorios, alguien alguna vez pondrá la atención en la verdadera causa. Es lógico que la gente no pueda vivir en el lugar que ha nacido. ¿No será ese derecho el primero en proteger? Migración es malo para el que huye y malo para el que se ve obligado a recoger. Sí, porque en general, normalmente los que migran son personas que desde el punto de vista del país en el que están suelen ser personas con niveles de formación básicos, niveles medios de formación para ese país, ¿no? Y son personas que ese país normalmente necesita, ¿eh? Luego si hay transferencias, algunas transferencias de recursos a través de remesas de los trabajadores que están emigrados, pero eso es mucho menos de lo que ese país necesita en cuanto a creación de riqueza, disposición de mano de obra, etcétera. Claro, en este sentido lo que hace Occidente es, como consecuencia de haber destruido su propia demografía, ahora lo que hace es, me traigo personas ya formadas, ¿no? Es decir, personas, y luego le llaman solidaridad, ¿no? Dicen personas que están formadas ya, alimentadas, criadas en su país, que su país ha hecho el esfuerzo de tener hijos, de mantenerles durante los 9 meses del embarazo, de hacer la crianza, y cuando esas personas tienen 18, 20 años y están ya en edad de producir, se les trae como mano de obra para explotarnos como mano de obra barata, ¿no? Migración, malo para el que huye y malo para el que se ve obligado a recoger. Bueno, pero si estos movimientos se producen es porque alguien benefician, ya he dicho, sobre todo a los que tienen esos dos objetivos: consecución sistemática de mano de obra barata de forma masiva y luego división de la población, destrucción social de las sociedades de destino y gestión de la división como un instrumento para el control y manipulación social. MLVU4BN. Bueno. Creo que esto ya está comentado, ¿no? No estoy seguro. Es posible que lo haya visto al recogerlo. Se me hace muy conocido, pero bueno. Cuando se refiere a que los peores situados en la sociedad se enfrenten entre ellos en lugar de hacerlos contra los poderosos. Sí, esto ya lo hemos comentado, sí. Están haciendo referencia a la lógica emotiva que tiene la psicología humana de desahogar los problemas o la frustración contra el de al lado, ¿no? La dificultad que tiene apuntar lejos, apuntar a los que realmente son responsables de todo esto. Pero claro, esto requiere una labor pedagógica que tienen que hacerla pues los elementos intermedios, pues la academia, los asesores y partidos políticos, sindicatos, y claro, si todos estos están fundamentalmente comprados por el poder corporativo, pues como ha sucedido en Europa durante estos 3 años, pues es complicado que surjan grupos, poderes alternativos, grupos sociales, organizaciones sociales o grupos políticos que analicen con capacidad de analizar objetivamente la realidad y apuntar a los responsables y a las soluciones. Vamos a ver. Isadora 5300 nos dice: la hipotética imparcialidad de un ciudadano de tal u otro país es también discutible. Sí, entiendo que esto es un comentario, vamos a ver,
frente a alguien que creo de Venezuela, que nos reprochara que estuviéramos analizando la realidad de Venezuela desde lejos, ¿no? Entonces dijimos que, bueno, que esto es cierto, que hay que gestionar esa lejanía con prudencia, pero que también es cierto que esa lejanía a veces permite una cierta objetividad que no te permite cuando el estar dentro del país y ser casi inevitablemente arrastrado por una u otra tendencia, ¿no? Pero Isadora nos dice, esa hipotética imparcialidad de un ciudadano de otro país es también discutible. ¿Me podrían decir qué análisis tiene un español de Vox, de Podemos, otro de Junts, y qué puede creer, por ejemplo, un coreano del sur que escuchen sus análisis? No sé si entiendo bien. Bueno, evidentemente, estos españoles de distintos grupos políticos tienden a analizar lamentablemente la realidad de España desde su perspectiva, ¿no? Y a no ser demasiado objetivos al respecto, ¿no? Bien. ¿Y qué puede creer, por ejemplo, un coreano del sur que escuchen sus análisis? Bueno, pues evidentemente la lejanía hace que muchas veces se tenga menos información, pero también puede dar lo que he dicho antes, pero puede permitir una mayor objetividad, ¿eh? Permitir. Aunque también hay en personas que en su país están muy posicionadas en una determinada línea, hay un impacto inmediato de intentar, digamos, adherirse a los que en ese otro país tienen una línea similar, ¿no? Eso también sucede, ¿eh? Cuando en realidad, aunque estés analizando las cosas objetivamente, puede ser muy bien que esas ideas que tú defiendes para tu país sean válidas en tu país, pero no tienen por qué serlo en otro, ¿eh? Vale. Bueno, esto es interesante. Líndez, ¿no? Dice, nos gustaría preguntar si podría ampliar su análisis sobre cómo las élites corporativas occidentales, en su pánico por perder poder, podrían estar presionando a gobiernos como el de Estados Unidos y la Unión Europea para una escalada del conflicto en Ucrania. Agradecemos enormemente sus vídeos y el análisis que se realiza. Bueno, vamos a ver. Los mecanismos son, en principio, similares a los habituales. Por ejemplo, con respecto a ese pánico que sienten esas élites corporativas, podremos hacer un paralelismo, o parte de ese pánico podemos situarlo en Ucrania y parte, por ejemplo, en Israel, ¿no? Y ahí vemos cómo ha sido muy significativa esa visita de Benjamín Netanyahu a Estados Unidos, esa aclamación por parte de republicanos y demócratas en el Congreso, esas entrevistas con líderes de los distintos grupos, y cómo Netanyahu ha dejado claro en esa visita, o les ha obligado a dejar claros a los distintos grupos su adhesión o su visto bueno a las políticas de Israel en Oriente Medio en este momento. Que es justo en ese momento, Benjamín Netanyahu, Israel, lanza las nuevas campañas de provocación contra Líbano y contra Irán, en este caso, con el evidente objetivo de escalar el conflicto, intentando provocar un conflicto de nivel o en Oriente Medio o incluso mundial, si hace falta, al que arrastren Estados Unidos. Y los líderes de Estados Unidos le han dado el visto bueno en esa visita. Vamos a ver luego esto hasta dónde llega, porque estamos hablando de temas terribles, evidentemente, ¿no? Bueno, ¿por qué le han dado el visto bueno? Pues evidentemente en esa visita no es casual que esto se produzca cuando empieza la carrera electoral en Estados Unidos. Entonces, Benjamín Netanyahu les ha dejado perfectamente claro, ojo, que sean conscientes del poder que tiene, vamos a decir, el lobby israelí en Estados Unidos, tanto a efectos de la financiación de las campañas como de los medios de comunicación. Si no queréis hundir vuestra campaña electoral, tenéis que apoyarnos en lo que vamos a hacer estos meses, ¿no? Clarísimamente. Bien, pero claro, tú preguntas sobre el conflicto en Ucrania, ¿no? Y cómo esos poderes corporativos pueden estar presionando a gobiernos
como el de Estados Unidos y la UE. Bueno, pues hay muchísimas formas. Las hemos comentado anteriormente, ¿no? Son todas las formas en las que ese poder corporativo controla a las clases políticas. Y hay de todo tipo, ¿eh? Algunas ya las acabamos de comentar. El control de los medios de comunicación. Esos poderes corporativos controlan los medios de comunicación, con lo cual los políticos saben que si se separan en temas importantes de lo que esos poderes corporativos quieren, los van a hundir. Los medios de comunicación van a ir a por ellos. Y claro, de los medios de comunicación depende la opinión pública, por lo tanto las elecciones, ¿no? Hemos hablado también, desde el punto de vista de Benjamín Netanyahu, del impacto de esos poderes corporativos sobre la financiación de las campañas. Pero en Europa es más importante la financiación de los partidos o de las fundaciones relacionadas con los partidos. En Estados Unidos esto afecta también a la financiación de personas concretas, de políticos concretos, ¿no? Antes de seguir, por si queda alguna duda, he hablado del peso del lobby israelí, pero esto no quiere decir que el lobby israelí sea el único lobby que tiene un enorme peso dentro del poder corporativo. Es uno de ellos, ¿eh? Bien, hay otras vías, ¿eh? A los políticos se les incentiva o se les presiona también con las puertas giratorias, que son esos mecanismos a través de los cuales los políticos o funcionarios o altos funcionarios que dejan su puesto se colocan en puestos de alto nivel en grandes empresas, pero se colocan, por supuesto, solo si se han portado bien con esas empresas, ¿no? Hay formas de presión de todo tipo. Ya dije también que estos años hay que hablar de esas formas de presión, de las más siniestras, que son esas redes ilegales, de tráfico ilegal, de drogas y sobre todo de tráfico sexual, y de tráfico sexual de menores, como la red D-Trux en Bélgica, la red Saville en Gran Bretaña o la red Epstein en Estados Unidos, para hablar de tres redes que han saltado en su momento a la opinión pública. Son redes que, a pesar de que sean redes de tráfico sexual, su objetivo no es sexual, sino de chantaje. Su objetivo es implicar políticos, implicar personas con responsabilidades, líderes mediáticos, artistas muy conocidos, implicarlos en estas redes, se les graba y una vez que se les ha grabado, estas personas ya están pilladas para toda la vida. Es, digamos, la forma más siniestra de comprometer a las redes, a la cúspide política social. Pero bueno, hay muchas otras, ¿no? Por ejemplo, aparte de las que hemos citado, pues los servicios de inteligencia graban conversaciones, chantajean en base a esas grabaciones. Salió hace unos años como estaban grabando sistemáticamente por ejemplo, a Angela Merkel y a otros líderes alemanes, sin que esto tuviera ninguna repercusión. Bueno, hay muchas formas. La financiación o el soborno de periodistas, de medios de comunicación, de personas claves de los partidos políticos, la infiltración. Hay medios de todo tipo. Vamos a ver cómo estamos. Bueno, ya estamos alrededor de los 40 minutos. Bueno, pues si os parece, para no aburriros, lo vamos a dejar así. Ya sabéis, si queréis ayudarnos, por favor, si no estáis suscritos, darle al botón de suscribiros. Si queréis haceros miembros, darle al botón de unirme. Difundir lo que os parezca interesante, proponer a otros que se suscriban y dejarnos preguntas, comentarios, propuestas, ideas, y las iremos comentando o respondiendo en la medida en que podamos en estos vídeos de preguntas y respuestas. Nada más, un saludo otra vez.